México está en la vertiente de un cambio a la legislación que ampliaría la presencia de las Fuerzas Armadas del país en labores de seguridad en las calles hasta el año 2028. Una iniciativa de reforma presentada en la Cámara de Diputados por el Partido Revolucionario Institucional, aprobada, claro, con el apoyo del partido oficialista Morena y aliados, y ha generado, por supuesto, críticas de numerosos sectores, porque dicen afianza la militarización del país. Una iniciativa que se discute a solo días de que se aprobara que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa. Pese a la polémica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que no presentará recursos de controversia constitucional, ya que aseguran coadyuvarán a garantizar la preservación del carácter civil de la Guardia Nacional y supervisarán su apego a los derechos humanos. Este pronunciamiento, en el contexto de lo que está ocurriendo en México, nos interesa analizar con un experto, Jacobo Dayan, profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Jacobo, primero, gracias por la oportunidad. Es un día feriado, pero en este contexto es crítico tener tu opinión. El posicionamiento de la CNDH para comenzar. ¿Qué dices? Sí, Gabriela, es muy preocupante, pero bueno, esto lo sabíamos desde que se nombró a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Es una militante de Morena y lo que ha dicho en el larguísimo comunicado que emitió hace unos días es de que incluso esta resolución ayuda a consolidar la transformación que está llevando a cabo o que pretende llevar a cabo el gobierno actual, como si fuera una instancia de gobierno y no un órgano autónomo. Eso lo que también nos hace preguntarnos es qué del pasado reciente en lo que es la gestión de la Guardia Nacional ha sido revisado y ha generado recomendaciones de este mismo organismo. Por supuesto, si hacemos una revisión del trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la actual gestión con otras gestiones, sobre todo la anterior, lo que notamos es de que hay un número muy reducido de recomendaciones a instancias, a instituciones del gobierno actual, porque lo que pretende hacer la Comisión Nacional es ser un aliado más del gobierno y no un órgano revisor, un órgano autónomo revisor de los derechos humanos en el país. Lo que tenemos en México es una erosión democrática donde los órganos autónomos empiezan a perder fuerza, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y la Comisión Nacional versus los posicionamientos de organismos internacionales, ¿frente a qué escenario estamos? Así es, la Comisión Nacional de Derechos Humanos va en dirección opuesta a lo que ha dicho, por ejemplo, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas las relatorías y grupos especiales que han visitado México, el de tortura, el de desaparición forzosa, el de detenciones arbitrarias, que han puesto una preocupación muy alta en el alto grado de militarización que se está viviendo en el país, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sigue siendo omisa, a contrapelo de lo que dicen instancias internacionales e incluso a lo que ya dijeron el resto de las comisiones de derechos humanos estatales en el país, que también se pronunciaron preocupadas. La CNDH es hoy una instancia más del gobierno federal. Para nuestra audiencia internacional, Jacobo, recordar quién es la titular hoy de esta comisión, el pasado en su propia familia de lo que ha vivido y también en relación no solamente de ella, sino quizá de los consejeros que hacen parte de este organismo, y si es que hay alguna manera de revertir esta intención de su titular, de Rosario Ibarra. Sí, Rosario Piedra Ibarra es hermana de una persona desaparecida en la Guerra Sucia mexicana, es decir, a mediados del siglo pasado, hija de una de las grandes activistas, una madre buscadora y una mujer que luchó mucho por reivindicar la causa de las personas desaparecidas en el país. Sin embargo, a pesar de su historia, ella es militante de Morena y por ello, desde su nombramiento, se puso, se señaló de manera muy enfática que no cumplía con la independencia necesaria para ocupar el cargo. Incluso, como bien dices, el Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha manifestado ya diciendo que tendría
que interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que tampoco sabemos cómo va a reaccionar, porque la Suprema Corte también ha sido arrinconada, amenazada y cooptada de alguna manera por parte de este gobierno. Entonces, la historia de la titular es una historia de lucha familiar, pero está anteponiendo cuestiones ideológicas y de simpatía por este gobierno a las obligaciones que tendría que tener como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No hay un escenario optimista hacia el futuro, a menos que ella renuncie, que no ocurrirá, y se tendrá que esperar hasta un cambio en la titularidad de esta comisión, que todavía tarda, y habría que ver si no hay mayorías en el Congreso que ratifiquen al actual titular. Para cerrar muy breve, en lo que parece una nueva era en el tema de protección de derechos humanos, ¿a quién tiene la sociedad de su lado? Si me permites ponerlo en esos términos para cerrar. Pues a casi nadie de las instituciones del Estado. Todavía hay algunos órganos autónomos que están resistiendo el embate de este gobierno, como podría ser el Instituto Nacional Electoral, que el año que entra tendrá cambios. El Instituto Nacional de Acceso a la Información de alguna manera ha tratado de resistir, pero el resto de órganos autónomos e incluso de los poderes de la República, como la Suprema Corte de Justicia, hemos visto que tiene mucho temor y de alguna manera está cooptada por los intereses del gobierno actual. El riesgo de una erosión democrática severa en México es mayúsculo, y no hay instituciones sólidas suficientes como para resistir el embate que hemos estado viendo ya en los últimos 4 años. Gracias por la oportunidad de tu perspectiva, Jacobo. Buena tarde. Buena tarde, Gabriel. Hasta luego.